Nosotros profesamos todos los domingos que tenemos un solo Señor. Y para que no haya duda, porque hoy el Señor se le llama cualquier mamarracho, para que no haya duda, le ponemos el nombre. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. O sea, ahí no queda duda para nadie más. Categóricamente, todo lo otro se llama unir a esta fe de Jesús a otro tipo de persona, otro tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Relativismo, que es lo que está de moda hoy en día, relativismo. No importa que, como tal que tú creas en Dios, no importa que sea Buda, que sea fulano, que sea... No, nosotros creemos en un solo Señor, que tiene nombre, Jesucristo. Fuera de ahí, el que se confunde, hermano, es que más claro que eso, ¿hay alguna forma más clara que decir que eso? ¿Cómo alguien se puede confundir con yoga y con otras cosas? ¿Qué tiene de malo el yoga? El yoga tiene de malo que dice el libro del Bhagavad Gita, que yo lo tengo porque a mí nadie me hace cuento, y el Bhagavad Gita es el libro santo del hinduismo, como para nosotros la Biblia. El Bhagavad Gita lo dice bien claro, el yoga es una forma de unirte personalmente a Krishna. Punto. Si ellos lo dicen, ¿por qué yo voy a decir que no? No, lo dice bien claro, como para nosotros la comunión o la confesión nos une a Cristo, para el hindú, el yoga es una forma de unirse a un Dios, a su Dios que es un Dios pagano. Krishna no quiere decir Jesucristo. Nosotros creemos en un solo Señor Jesucristo. Creemos en un solo Dios, pero creemos, en este caso estamos hablando de un solo Señor Jesucristo. No más ningún Señor. Todo lo demás que sea Señor en tu vida. Y vuelvo a decir, Señor, en sentido de dueño, en sentido de posesión. Si tú tienes algo que posee tu vida que no es Jesucristo, hermano, estás en idolatría. Definitivamente. Ahora piensa a ver qué cosa hay en tu vida que te posee por encima de Cristo, y eso es idolatría. Y nosotros lo proclamamos, creemos. ¿Por qué es Señor, dueño? ¿Por qué lo dijimos la semana pasada? Porque nosotros, la creación, nuestros primeros padres, y lo explicamos cuando hablamos del pecado original, cuando hablamos del Padre, nuestros primeros padres vendieron libremente la creación ¿a quién? Al demonio. Dejaron entrar al demonio en la creación, libre y voluntariamente. Ellos desobedecieron a conciencia a Dios. A partir de ese momento, la creación, ¿a manos de quién pasó? ¿A manos de quién pasó la creación? Del diablo. Del diablo, del hombre y del diablo que lo manipula. Fíjate que inmediatamente que el hombre decide por la serpiente, es expulsado del paraíso. Y ponen un ángel cerrando. O sea, quiere decir que a partir de ese momento el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. En ese momento se abrió un abismo terrible entre Dios y el hombre. Toda esa gente hasta Cristo caminaron solos en medio de ese abismo que hay entre Dios. Dios se separó porque Dios no mora donde hay pecado. Entonces nosotros, la creación en ese momento fue vendida ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Por eso el diablo, con mucha propiedad, cuando se aparece a Jesús en las tentaciones, que le dice, todo esto te doy si te postras. Y claro que se lo daba, si era de él. Era de él. Todo esto te doy si te postras. Cristo no le dijo, mentira, eso no es tuyo. Cristo no le dijo eso. Todo esto te doy si te postras. Cristo le dijo, adorarás tú solo, solamente puedes adorar a Dios. Le dijo, no me importa lo que tú me des. La adoración no se quita de Dios. El mundo pasó a ser poder del demonio. Cristo, con la cruz, con el poder de la cruz, con el poder de la muerte redentora de Cristo en la cruz, vuelve a restituir el mundo ¿a quién? A Dios. Entonces Jesús compra al mundo, compra a la humanidad, ¿a precio de qué? De la sangre. Por eso es que Señor, porque nos compró a cada uno de nosotros a precio de sangre. Cada uno de los que están aquí vale la sangre de Cristo. Es el valor. Por eso es que todo el mundo puede decir, yo no valgo nada. Si tú vales la sangre de Cristo. Por eso que decimos, Jesús es el Señor, porque Él nos compró. Al comprarnos se constituye nuestro dueño. Por eso decimos que confesamos que creemos en un solo Señor Jesucristo. Ahora falta que sea verdad, que Cristo sea el que haya comprado tu vida, o que tú te hayas dejado comprar por Cristo. Por eso, en ese sentido, es el término que se usa de Jesús como Señor. Lo veremos después cuando abundamos en la parte de Cristo, como Cristo compra, como Cristo reúne de nuevo la creación a quien le pertenecía. Y la obra de Cristo no ha terminado todavía. Lo que vamos a ver todavía es que lo que mucha gente no sabe, es que la obra de Cristo no ha terminado. La gente piensa que Cristo se resucitó, se fue a los cielos y se acabó el asunto. No, ahí es donde la cosa
empezó. Ahí la cosa empezó. La obra de Cristo no está terminada. Recuérdense cuando estudiamos la Eucaristía. ¿Por qué hay Eucaristía? Porque Jesús todavía está en el cielo, mediando, ¿como qué? Como lo que está puesto en el cuadro. Como Cordero de la Alianza delante del Padre, como sacerdote, altar y víctima. Cristo va a terminar su obra, ¿cuándo? Cuando salga del lugar santísimo y retorne a la tierra. Ahí sí, ya la obra redentora de Cristo, ¿cómo? Se terminó. Ahí ya, por mucho que te arrepientas, después de eso ya no va a haber arrepentimiento ni ningún poder de cambio. Porque la obra va a estar terminada. Mucha gente piensa que la obra de Cristo se acabó. La obra de Cristo no se acabó. Si la obra de Cristo se hubiera acabado, ninguno de nosotros fuéramos redimidos. Porque si la obra de Cristo se hubiera terminado, cada vez que tú pecaras, ¿qué cosa pasara? Te condenado. Tan sencillo como eso. Si Cristo muere en la cruz y nos libra de los pecados de la cruz, ¿qué pasa con el pecado que yo hago ahora? ¿Quién lo carga? Si ya Cristo murió en la cruz. Condenación. La obra no ha terminado porque Cristo está delante del Padre día a día, mediando por los pecados de todos nosotros. Hasta el día que cuando Cristo regrese, es cuando la obra mesiánica de Jesús se va a acabar. Por eso cuando estábamos en el Monte de los Olivos, allá en Jerusalén, yo decía, miren el cielo, porque a lo mejor las piedras, Cristo no caminó en esta piedra, a lo mejor Cristo no se bautizó en este pedazo del río, pero ese mismo cielo del Monte de los Olivos fue el que vio a Jesús subir. Y es el mismo que lo va a ver bajar el día que termine la obra de Cristo. Yo decía a nuestra guía Magalit, que tiene un gran corazón cristiano a pesar de ser judía, yo decía, a lo mejor tanto lío, cuando Jesús regrese, para nosotros la segunda venida, pero a lo mejor para ustedes, los judíos, va a ser la primera venida, y ahí se va a juntar los dos pueblos de Dios en un solo momento, porque ellos siguen esperando al Mesías, y dicen que cuando venga el Mesías van a resucitar los muertos. Nosotros decimos que cuando Cristo regrese, van a resucitar los muertos. Fíjate cómo hay cosas, hay misterios por ahí que nosotros no entendemos ni sabemos. Pero dice la palabra que al final los dos pueblos se van a reunir bajo un solo pastor. Dice la palabra bien claro, llorarán por el que traspasaron. O sea, dirán que equivocado hemos estado todo este tiempo. En esa condición creemos que creemos en un solo Señor Jesucristo. Ahora bien, dice bien claro, como sigue diciendo el credo, Hijo único de Dios. Está bien claro el credo. Dios tiene un solo Hijo, que es Jesucristo. Un solo Hijo que tiene Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción. Eso lo veremos después. Dios en el bautismo, por el poder de la cruz de Cristo, por la unción del Espíritu Santo, nos adopta como hijos y nacemos de nuevo en el bautismo. Ese es el segundo nacimiento, el que hablaba Nicodemo, bautismo. Pero somos hijos ¿cómo? Adoptados. Dios tiene un solo Hijo. Creemos en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hijo único? ¿Cuántos aquí tienen hijo único? Bueno, los que tienen hijo único saben bien qué cosa es tener un hijo. Todos los hijos se quieren, pero yo me imagino que el que tiene un solo hijo deposita todo el cariño que se reparte entre muchos, lo deposita en ese. Ahora imagínate que Dios tiene un solo hijo. Yo diría, bueno, nosotros somos hijos adoptados de Dios, a lo mejor entonces Dios nos quiere menos, porque somos hijos adoptados. Yo siempre digo que una persona sana, muchas veces quiere más a un hijo adoptado que un hijo que lo tiene. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, a mí mi mamá y papá me quieren porque no tienen más remedio. ¿No? Y a todos ustedes, sus padres los quieren porque no tienen más remedio. Si todos ustedes no fueran hijos de sus padres, fueran hijos del vecino, posiblemente la mamá de ustedes dirían, qué mujer o qué hombre más pesado. Créanlo, ¿por qué los padres de ustedes lo quieren? Porque son. Y el especial dice, ¿qué remedio si es mío? Ahí no hay. Ahora, cuando tú adoptas un hijo, tú lo eliges. Y cuando tú lo eliges es porque tú lo amas. Cuando tú adoptas un hijo, tú lo eliges. Tú dices, a mí me gustó aquel que está allí, por esa característica. Estoy seguro que si nuestros padres nos hubieran dejado elegir a cada uno de nosotros, nos hubieran elegido totalmente diferente. Por eso digo que muchas veces lo que no se entiende así, porque el mal corrompe el mundo, pero yo digo que muchas veces los hijos de todos se quieren más. Y mire, si en el caso espiritual, y esto no es chiste, es muy serio, si en este caso espiritual es así, que Dios, para rescatar a los hijos adoptados, mandó lo único que tiene a morir. Dime tú si eso no es amor. Los que tienen hijos únicos, imagínate que ustedes
mandaran que el hijo único que tiene fuera a morir por un vecino. Ninguno de ustedes lo haría. Pues Dios nos ama a nosotros tanto que mandó al único hijo que tiene sin necesidad, porque Dios podía haber destruido la creación y haber hecho otra completa. ¿Puede o no puede? Sí. Claro que podía, porque si esta creación me abandonó, la destruyo. Sin embargo, Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Por eso en vez de destruir, ¿qué hizo? Regeneró. ¿Regeneró a través de quién? De su único hijo. Podía haber mandado un ángel. No, su único. Por eso lo recalca el credo. Tal, lo dice el pasaje más famoso de San Juan de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel no perezca, sino que tenga vida eterna. Hijo único de Dios. Cuando decimos que los ángeles y nosotros somos hijos de Dios, lo decimos en sentido, podríamos decir, comparativo. Somos hijos de Dios porque Él ha sido nuestro creador, pero no en esencia somos hijos de Dios. Somos criatura de Dios. Somos imagen de Dios. Pero si vamos a hablar teológicamente, Dios tiene un solo hijo, que tiene nombre, Jesús el Cristo. ¿Qué sigue diciendo el credo? Nacido del Padre antes de todos los siglos. Yo siempre le digo a las personas, hay dos Navidades. Jesús tiene dos Navidades. La primera cuando nace, ¿de quién? No, la primera cuando nace del Padre. Lo dice el credo, es que decimos cosas que nosotros repetimos todos los domingos por 40 años y no sabemos qué estamos diciendo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Cuando yo he dicho por ahí, porque Jesús nació del Padre, me dice, ¿tú estás diciendo un disparate, Jesús? Digo, no, ¿qué tú dices todos los domingos en el credo? Nacido del Padre antes de todos los siglos. Antes que hubiera ni remotamente con noción de tiempo ni de historia, de una forma que no sabemos. Fíjate, no dice creado del Padre, dice nacido del Padre antes de todo. Cuando dice antes de todos los siglos, dice antes de la historia, antes del tiempo, antes de la eternidad, antes de nada. Jesús nació del Padre. Eso es un misterio de Dios que yo he estado buscando cantidad en el internet y nada de lo que encontré me ha satisfecho de teología, porque yo creo que los misterios de Dios hay un gran error de los teólogos y de los apologistas, que siempre los teólogos y los apologistas creen que uno siempre tiene que buscar respuesta a todo. Entonces ahí viene la herejía, porque cuando el teólogo, el apologista, no encuentra la explicación de algo, ¿qué es lo que tiene la tentación de hacer? Inventarla. Y ahí empiezan los problemas. Las grandes herejías nacen de ahí. No, hermano, ¿cuántas veces me preguntan a mí en EWTN cosas que le tengo que decir? Yo no sé. Eso pertenece al misterio de Dios. Y San Agustín lo dice bien claro. San Agustín es clarísimo. San Agustín dice, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Se lo voy a repetir. Si tú entiendes a Dios, ese, estate seguro que no es Dios. Porque Dios es incomprensible para nuestra mente. De Dios sabemos poquísimo, es lo que sabemos de Dios. Y haciendo estos estudios me he dado cuenta que la mitad de las cosas que he leído de teólogos muy respetados yo lo he desechado. Porque yo dije, eso es pura especulación. Y yo no especulo con las cosas de Dios. Nacido del Padre, no sabemos cómo fue eso. Fíjate, no quiere decir, yo creo que ustedes tengan claro eso, no quiere decir que Cristo nació como nosotros, del Padre, porque estamos tan humanizados. Por ejemplo, las amebas, ustedes saben, cuando ustedes fueron a la escuela, ¿ustedes se acuerdan cómo se reproducen las amebas? ¿Cómo nacen las amebas? Se dividen. La ameba, que es un bicho así, en Puerto Rico son malos, un animalito, una bacteria, la ameba es redonda, se empieza a hacer así, cuando llega aquí, ¡pum!, nacen dos. Así como ellos se reproducen. A nosotros eso tiene sentido, ¿no? O sea, muchas lombrices, ¿cómo se reproducen también ellas mismas? Son macho y hembra. O sea, hay diferentes formas de generación que no es de la forma en la cual nosotros nacemos. Lo que pasa es cuando dice nacemos, enseguida nos viene a la mente nuestro nacimiento de una forma que no entendemos, así como la ameba se genera de una forma diferente. La lombriz se genera de una forma diferente. Nosotros nos generamos de otra forma diferente, de una forma que nosotros no podemos entender, porque Dios es uno. En un momento antes de que existiera nada, antes que existieran las galaxias, en un momento de la historia, Jesús nació, se desprendió, se generó, no podemos decir, de el Padre. Así que Jesús tiene dos nacimientos.
tiene el momento que no había tiempo, por eso que no lo celebramos, en que nació ¿de quién? Del Padre. Y el segundo momento, que es cuando nace como hombre, cuando nace de María la Virgen como hombre, que eso es, vamos, la otra parte del credo, de cuando habla de Jesús. Pero en un momento donde tu mente ni siquiera puede llegar. Ustedes nunca se han puesto a pensar dónde termina el universo. Yo sí me lo he pensado muchas veces y he dicho, pero cuando tú te pones a pensar en eso, tú llegas a la conclusión de que nada tiene sentido. Porque tú dices, si el universo no tiene fin y los científicos aceptan que el universo es eterno, entonces ¿por qué no aceptan que Dios no tiene principio ni fin? Si aceptan que el universo no tiene principio ni fin. Cuando tú piensas en esto, bueno, antes que todo eso pasara, hasta antes que el hueco del universo se hiciera, Cristo nació ¿de quién? Del Padre. Nació del Padre antes de todos los siglos. Ese es uno de los grandes misterios de Dios. El Padre Francesco lo explicó muy bien en el retiro de Tampa. Dice que Dios es tanto amor, es una forma mística, no de explicar la Trinidad, no es una forma teológica, pero dice que Dios es tan fuerza de tanto amor que una persona solo no se puede amar, porque una persona solo, si se ama el solo, ¿qué cosa es eso? Egoísmo, y Dios no puede ser egoísta. En Dios hay tanto amor que ese tanto amor que había en Él generó en otra persona que es su hijo. Y después el amor que se tenía el Padre y el Hijo era tan profundo que se generó en el Espíritu Santo. Es una forma mística para nosotros poder entender que Dios es familia, que Dios sabe lo que es la paternidad. Por eso decimos bien claro en el credo, en el versículo de San Juan 8:58, Jesús con toda claridad habla de su eternidad. Jesús dice en el Juan 8:58, amén, amén. Cuando en la Biblia Jesús dice amén, amén, para el oído, porque es que va a decir algo profundamente importante. Dice Jesús, amén, amén. Es una forma judía de llamar la atención. Amén, amén. Yo os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Ahí Jesús, un carpintero de 30 años, está diciendo, oye bien lo que les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Hay una prueba clarísima por eso solamente, yo muchas veces le digo a algunas personas, hay dos opciones, o Jesús es Dios, o es un mentiroso. ¿No hay opción? Todo eso no, que Jesús es un gran hombre, que Jesús es un gran filósofo, no. Jesús, hay dos opciones, o es Dios, o es mentiroso. No hay más ninguno. Y yo escogí por la primera. Yo escogí por la primera. En este pasaje se afirma la existencia eterna de Jesús. O sea, aquí ya Jesús se está comparando con la revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El Evangelio de San Juan es el único que llama a Jesús continuamente, yo soy. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Antes que Abraham existiera, yo soy. Continuamente Jesús en el Evangelio de Juan está diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. En el griego, ese griego se dice ego eimi. Ego eimi, yo, o también como se dice la frase completa, ego eimi o eimi. Yo soy el que soy. Es la traducción, que es lo que usa, pues sabe que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Se cree que hay una fuente hebrea que se perdió, nunca se ha encontrado la fuente hebrea, posiblemente la de Mateo, original hebrea, nunca se ha encontrado. Todo lo que hay de antigüedad del Antiguo Testamento se está escrito en griego, porque era el lenguaje culto del momento. Este Jesús divino, al encarnarse en el vientre de María, es cuando toma el nombre humano de Jesús. Anteriormente, a la encarnación de Jesús en el vientre de María, Jesús es de forma totalmente como espiritual. Te voy a decir algo. Antes de la encarnación, Jesús es Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es Espíritu, tal como el Espíritu Santo es en este momento, así también era Jesús antes de la encarnación. Jesús se encarna en el vientre de María y es como Juan, en el Evangelio de Juan, Juan usa una palabra griega, de una terminología griega legal para definir a Jesús antes de la encarnación, el verbo, el logos, en griego, logos, el verbo. Juan busca esa palabra, o también se usa la terminología para la Trinidad persona
del código legal romano para decir algo que existe, pero que verdaderamente no sabemos exactamente cómo calificarlo. Porque ahora tenemos toda la Biblia escrita, pero acuérdense que en la época de Juan, ¿qué había del Nuevo Testamento? Nada. Juan tuvo que fabricar, y los padres de la iglesia, toda la teología de la nada. Por eso que Juan dice, Cristo en toda la encarnación era el Logos, era el Verbo, la palabra de Dios, pero no una palabra de Dios estática, como escrita en un libro, una palabra de Dios que es viva, por eso que le llama Verbo, la palabra de Dios que siempre está en acción. Filipenses 2, del 6 al 11, Filipenses 2, del 6 al 11, nos da la esencia de lo que ocurre con Jesús en la encarnación. Porque ahora no vamos a seguir la parte de que Jesús completa del credo, Dios de Dios, luz de luz, porque es la misma repetición en contra de las herejías de ese momento. Vamos a entrar a hablar un poco de Jesús, la parte de Jesús que no se conoce. O sea que nos vamos a parar aquí, porque es la parte que viene de Jesús encarnado, le llegaremos ahí. Pero a lo que hablando de Jesús, Filipenses 2, del 6 al 11 nos describe bien, dice, hablando de Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un himno muy antiguo, escrito en hebreo, que Pablo adopta. Pablo en sus cartas muchas veces, tú te das cuenta cuando Pablo cambia de la doctrina, que parece como que se eleva en oración, está repitiendo himnos de la iglesia primitiva. Esto era un himno de la iglesia primitiva, Logos. Pero fíjate, eso nos habla de qué cosa es la encarnación. Dice, el cual, Jesús, siendo de qué condición? No, divina. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Fíjate, San Pablo lo dice bien claro. Jesús, lo deja San Pablo claro, Jesús de condición divina. Se despoja de su condición divina para hacerse uno, como cada uno de nosotros, menos en el pecado. Y ahí es donde está el misterio, ahí es donde está el misterio. ¿Qué cosa es despojarse de su condición divina? Yo les pongo un ejemplo, estaba pensando cómo le explico eso, de una forma muy sencilla. Yo cuando juré la ciudadanía americana, yo tuve que jurar que dejaba atrás la ciudadanía cubana. Yo legalmente dije que ya dejaba a un lado la ciudadanía cubana y adoptaba la ciudadanía norteamericana. Yo soy norteamericano. Ahora, el hecho que yo dijera, que jurara eso, a mí me convirtió inmediatamente en anglosajón. ¿Cuántos aquí son ciudadanos americanos? Aquí no viene inmigración, así que sin miedo pueden. Mira, la mayoría son ciudadanos americanos. ¿Ustedes creen que yo estoy en una congregación de anglosajones? Como dicen en Puerto Rico, todos tienen, y yo incluido, la mancha de plátano en la cara. Pero sin embargo, yo tengo el hecho de hacer medio ciudadano americano, no me despojó de mi condición de ¿qué? De cubano, porque yo voy a ser cubano hasta que, y ustedes van a ser nicaragüense, colombiano, lo que sea, hasta que se muera. Hemos dejado atrás una etapa para aceptar otra, pero eso no nos quitó nuestro origen. ¿Ustedes entienden eso que les quiero decir? Cuando yo vine de Cuba, yo había estudiado licenciatura en ciencia económica en Cuba, y yo fui a Nueva York y empecé a trabajar de portero. En Cuba, aunque era la miseria que había, pero como quiera que sea, era un licenciado, a quien que había ido a la universidad. Aquí, ¿qué cosa era? Un portero. Ahora, el que yo me pusiera a trabajar, hoy por ejemplo, los médicos que vinieron de Cuba a principio del exilio, que se tuvieron que poner a lavar, limpiar baños en los hoteles en Miami Beach, perdieron su condición de médico. No, se hicieron trabajadores de limpiar, pero no perdieron su condición de médico, porque después fueron y revalidaron los títulos. Así es lo que pasó con Jesús. Jesús se despojó de su condición divina sin perderla, como el médico que se puso a limpiar baños temporalmente y dejó a un lado el título de médico. Mire, doctor, venga acá. O el caso cuando yo fui portero. Jesús se despojó, no quiere decir que dejó de ser Dios, sino que dejó su condición divina. Hechos que eran relativos a Dios, como la reverencia que se le debe, la adoración a Dios que no se puede ver si no muere. Dice nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Esas características de Dios fue la que Jesús dejó a un lado para tomar, ¿qué cosa? Nuestra condición humana, y no solo nuestra condición humana, tomar condición, lo dice San Pablo, de siervo. Fue más abajo que nosotros. Porque Jesús viene a someterse. Jesús se pone en una condición todavía mucho más abajo que la condición de
de nosotros. Pero ustedes entienden eso, no es que Jesús deja temporalmente de ser Dios, Jesús sigue siendo Dios, Él se despoja voluntariamente de ciertas condiciones divinas, que características de Dios, para asumir, porque si no se despoja de esas características, nunca hubiera sido verdadero hombre. Porque mucha gente piensa que Cristo era hombre, pero que no le doían los clavos en la cruz. No, Cristo, lo decimos también, vamos a ver después, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús se hace un hombre como cada uno, y vamos a ver después cuando lleguemos a qué tipo de conocimiento tenía Jesús, porque vamos a llegar ahí, que hay mucha confusión respecto a eso. Pero estamos solamente en esto que dice San Pablo, en la carta de los Filipenses. Dice que Jesús nos retuvo para hacer derecho de ser Dios. Si bien siempre lo fue, es y será antes y después de la encarnación, se despojó. Dice en este estudio, no significa que haya dejado de ser Dios, sino que se adapta a la condición de hombre y asume una condición que no era la suya. Ese despojarse, se dice en griego kenosis. La kenosis. Cristo se despoja voluntariamente de esos atributos divinos. Esa es la palabra exacta que usa San Pablo, kenosis. La realidad humana de Cristo, San Pablo le explica verdaderamente, magistralmente en la carta de los Filipenses. Por eso lo recomiendo a ustedes esta semana que estudien la carta de los Filipenses. Jesús toma condición humana, pero condición más abajo de la condición humana, condición de siervo. Fíjate tú si toma condición de siervo, que por eso nosotros nacemos en un hospital. ¿Jesús dónde nace? En un pesebre. Y nace en un pesebre porque nadie los quiso albergar en la casa de familias que había en ese momento ahí. O sea, nace más abajo que todos los que estamos aquí. Jesús llega a decir en un momento de su vida, hasta las zorras tienen un hueco donde meterse y yo no tengo donde reclinar la cabeza. Gracias a Dios, aquí que más y que menos tenemos donde reclinar la cabeza. El día que nos muramos, por mucho que suframos, vamos a morir en un hospital con aire acondicionado, con anestésicos para aliviar el dolor, con sueros, con comida, con sábana limpia. Jesús murió sin poder ni siquiera recostar la cabeza en la cruz por las espinas. Aquel que más y que menos se compra desde ahora su tumba. Jesús tuvo que ser enterrado en una tumba ajena. ¿Quiénes son enterrados en tumbas ajenas? Los más pobres de los pobres. En nuestros pueblos hay una parte del cementerio donde están todos los nombres y está la parte de atrás, que está la parte donde llevan a los que no tienen un cementerio. Ahí fue enterrado Jesús, en una tumba totalmente ajena. Ni siquiera tumba propia. Por eso Jesús no solo se hace hombre, se hace un nivel más abajo. Se humilla, como dijo la hermana, se humilla a hacerse inferior inclusive a cualquiera de nosotros. ¿Cómo se llama eso? El despojarse es kenosis. Juan 1.14, las epístolas de Juan son muy espirituales. Juan 1.14 también nos da nos habla un poco de este despojarse de Jesús. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que está escrito cuando llegamos a la Basílica de la Anunciación. Eso es lo que está escrito en la fachada de la Basílica de la Anunciación. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está escrito en la estrella, en el lugar de la casa de María en el piso. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí yo creo que hay que separar dos cosas que nosotros, yo creo que en la iglesia no sé por qué la iglesia ha perdido un poco esa fiesta. La fiesta se llama la fiesta de la Anunciación. El 25 de marzo es la fiesta de pero una cosa es la Anunciación y una cosa es la Encarnación. La fiesta es de la Anunciación, pero el hecho es la Encarnación. Se lo voy a repetir. La fiesta es de la Anunciación, pero el hecho es la... ¿Y por qué la fiesta se llama Anunciación? Porque la gente del Señor se María, por supuesto, pero no es eso. ¿Tú sabes por qué se llama Encarnación? Porque no sabemos en qué momento Dios se encarnó en el vientre de María. Ahí no dice que en ese momento se encarnó. Ahí dice que el ángel le dijo, vas a ser la madre del Altísimo. Y ella dijo, aquí está la esclava del Señor. ¿Y qué dice? El ángel se retiró. Ahí no dice en qué momento fue la encarnación. Ahí solamente es la Anunciación. María es anunciada. Pero en un momento no sabemos si fue a poco rato. No sabemos si fue por la tarde, si fue por la noche, si fue otro día. En un momento, cuando María dice el sí, ocurre la encarnación. Y ese es el hecho
que yo creo que en la iglesia debe haber una fiesta tan grande como la Navidad para señalar la fiesta de la Encarnación. Yo creo que la fiesta de la Anunciación está como que muy apagada, no se menciona. Y no hay crucifixión si no hay encarnación. Y no hay resurrección si no hay encarnación. Y no hay Cristo si no hay encarnación. Yo creo que la encarnación es, por eso yo le digo a las personas cuando llegamos a Nazaret, hermano, este lugar donde vamos a entrar es el lugar más santo de toda la tierra. Más santo que el Calvario. Porque si, al final yo lo dejo para las preguntas, si Jesús no se encarna, Jesús no muere. O sea que el hecho central, y lo dijo el Papa en el jubileo, fíjate, que el jubileo del año 2000, no celebramos 2000 años de la resurrección, celebramos 2000 años de la encarnación y del nacimiento, pero sobre todo de la encarnación. Ese es el momento, para mí es el momento más importante de toda la eternidad. El momento que la segunda persona de la Trinidad, por puro amor, entra al vientre de una virgen nazarena que lo quiera coger. Para mí es el momento central de toda la historia de la humanidad. Como les he dicho tantas veces, que dice, yo sé San Ireneo o San Jerónimo, se dice los 3 hechos más importantes de la historia ocurrieron en vientres y en el silencio. La encarnación en el vientre de María. El nacimiento en el vientre de la noche, o sea, en lo profundo de la noche, y la resurrección en el vientre de la tierra. Los 3 hechos más importantes en silencio y en la profundidad del vientre de María, de la noche y de la tierra. La encarnación, y es la importancia que yo creo que ustedes se lleven hoy en la mente, la encarnación del verbo es el hecho más importante. Yo me imagino que en el momento que el verbo entró en las entrañas de María, yo estoy seguro que todas las milicias angélicas tienen que haber temblado y tienen que haberse arrodillado. Yo estoy seguro que todas las galaxias tienen que haber temblado en el momento en que la segunda persona de la Trinidad entra en el vientre de una virgen. Y yo decía el otro día, y lo decía, no me acuerdo, lo decía el padre en una de las charlas que nos dio el padre Rolando en Israel, Dios no podía haber venido mayor, Dios no podía haber venido hombre ya. Claro que sí que Dios podía haber venido hombre, si Dios todo lo puede. Dios podía haber bajado de una nube, ya hombre, y habernos redimido hecho hombre ya. Pues Dios podía haber bajado hombre, haber aparecido como Moisés, como Melquisedec, que apareció sin principio. Y sin embargo, Dios necesita para hacer la redención, ¿a quién necesita? A María. Ahora digo, si Dios necesitó a María, ¿por qué nosotros vamos a prescindir de ella? Explícame. Yo voy a dar una oportunidad para que todo el mundo pues apague sus celulares. Revisen por favor sus celulares, que es una norma que tenemos acá, los ponen en vibrato, la cosa esa que se mueve por respeto a la clase. Pues esa participación, porque fíjense que aquí está la parte más importante de todo. Dios pone toda la divinidad, pero María pone toda la humanidad. No hay ser humano que ponga más en la formación de Cristo que María. O sea, Dios pone toda su humanidad y María pone toda su humanidad. Y entre la divinidad de Dios y la humanidad de María nace Jesús de Nazaret. Así que fíjate, no estoy diciendo que María es Dios, pero para mí la persona más importante de toda la creación es María. Porque si Dios le escogió para que su único hijo tomara, no solo tomó cuerpo, tomó toda la genética de Cristo. Toda la genética de Cristo proviene, ahora que se sabe tanto de genética y de genomas y de todo eso, toda la genética de Cristo está tomada de María, porque Cristo no tenía padre humano. O sea que yo siempre he pensado que Jesús y María tienen que haberse parecido como 2 gotas de agua. Porque nosotros nos parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá, pero Jesús solamente tiene rama materna humana. María provee, toda la genética de Jesús proviene de María. Si Dios Padre escoge el material de María para hacer a su hijo, hermano, algo tiene que haber encontrado Dios en esa mujer. ¿Y quién eres tú para decir que es una mujer como otra cualquiera? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que es una mujer como otra cualquiera? Si cada uno de nosotros pudiéramos coger nuestra madre, escogeríamos una perfección de madre. Dios pudo escoger su madre. ¿Cómo no la va a escoger? Fíjate con qué detalle, si ustedes van al libro de Éxodo, y esto es muy importante, fíjate si ustedes van al libro de Éxodo, con cuánto detalle Dios describe el arca de la alianza. Léanse el Éxodo,
Dios no dijo hagan una caja y pongan, no, Dios dice que tenga tanto de alto, tanto de ancho, tanto de profundidad, la recubre con tantos de oro, le pones tantas argollas, le pones tantas. Dios de un capítulo entero describiendo cómo Él quiere que hagan el arca de la alianza minuciosamente, con medidas específicas. ¿Qué cosa iba a contener el arca de la alianza? Las tablas de la ley. Ahora imagínate, ¿cómo Dios no va a hacer con medidas específicas aquella que va a contener a su hijo? ¿Cómo no lo va a hacer? Como me decía un pastor una vez, me escribió también otra persona el otro día, porque esa palabrita parece que la usan, porque ellos tienen unas, gracias Ramón, ellos tienen unas palabras un poco raras. Me dice, este hermano que me no, porque María es un vaso desechable. Yo dije, hermano, yo no quiero estar en tus zapatos cuando te enfrentes al hijo de María. Porque tú estás ofendiendo a la madre de Jesús. Así que el problema lo vas a tener tú con él. Yo no. Tú lo vas a tener cuando él te diga, ¿a qué tú le llamaste a mi madre? Porque Jesús es verdadero Dios, pero sigue siendo verdadero hombre, con sentimientos de verdadero hombre. Y un hombre que no quiere a su madre. Yo le digo a la gente, si Cristo no quiere a María, Él no te puede querer a ti. ¿Cómo no va a querer a la que le dio de comer, a la que le enseñó a caminar, a la que se fue a Egipto para que no lo mataran, a la que estuvo 30 años dándole de comer, a la que cuando todos los hombres de pelo en pecho se fueron, lo siguió a pie de la cruz? ¿Cómo no va a querer si te va a querer a ti que eres un sinvergüenza? La prueba de que Dios me ama a mí es que más que a mí ama a María. Eso es lo que esta pobre gente están tan nubilados que eso es sentido común, eso no es teología, eso es sentido común. Jesús toma toda su humanidad de María. Por lo tanto, aunque no estamos hablando de María ahora, María tiene que haber sido un ser tremendamente excepcional, más allá de lo que todos nosotros tenemos imagen que pueda haber sido. Aquella que Dios escogió para, fíjate, vuelvo a decir, no es el arca donde se pusieron unas piedras adentro, no es que Dios bajó espiritualmente, no. La segunda persona de la Trinidad entró en el vientre de María, se hizo ¿qué? Hombre, y nunca volvió a ser espiritual. Jesús no es espiritual ahora. Jesús resucitó físicamente, de una forma gloriosa que no sabemos, pero sigue siendo físico, como nosotros. Luego entonces, la carne que cogió Jesús en el vientre de María es la misma que tiene en el cielo. Es la misma que tiene en el cielo. Por eso es que María es llevada al cielo. Porque parte de esa carne de Jesús es de María. Por eso es que María no puede tampoco conocer la corrupción como no la conoció Jesús. Por eso es que María es llevada al cielo. Porque María es el vaso no desechable, el vaso sagrado, el cual Dios tomó de oro, como dice Mirta, para depositar a su único hijo. Y vuelvo a decir, todo esto lo tiene María porque ella es buena. No, lo tiene por Cristo. Porque si en vez de María hubiera sido Juana, todas estas cosas que estamos hablando, lo estuviéramos hablando de Juana. O sea, no es María per se, como dice el dogma de la Asunción, como dice el dogma de la Inmaculada, en atención a los méritos de su único hijo. Porque, y lo vamos a ver después, Jesús es hijo unigénito de Dios y primogénito de María. Y vamos a ver después, así como Dios tiene un solo hijo, María tiene que haber tenido solamente un solo hijo. No puede haber compartido la divinidad de Jesús con nadie. Este aspecto de la encarnación que vamos a seguir viendo la semana que viene, que lo subraya San Juan tremendamente en el capítulo 1 de su Evangelio. El capítulo 1 del Evangelio de Juan se le llama el Génesis del Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan cómo se dice Génesis en hebreo? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Cómo se dice? No dijeron ñiñiñi por ahí. Eso no es hebreo. Eso no es hebreo. El Génesis en hebreo se dice Bereshit. Bereshit se dice que la palabra Bereshit quiere decir en el principio. Así comienza, la palabra de Dios comienza en el principio, Bereshit. El Evangelio de San Juan, ojo, el Evangelio de San Juan comienza con la misma palabra, en el principio. Fíjate que el Evangelio de Juan comienza con la misma palabra del Génesis. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio, la tierra era un caos y Dios flotaba sobre... ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? En el principio era Dios. Por eso se le llama el Génesis del Nuevo Testamento. En el principio era Dios.
con esto vamos a terminar hoy, después seguimos la semana que viene, pero quiero leerle para que ustedes tengan la constancia completa del Evangelio de Juan, no de mi traducción, sino de la original. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Cuando dice ella se refiere a la palabra. Y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Fíjate cómo comienza el Evangelio. En el principio, Bereshit, existía, como dice Génesis, en el principio Dios flotaba, el Espíritu de Dios flotaba. En el principio existía la palabra. Quiere decir que desde que comenzó la voluntad de Dios, desde que comenzó la creación, ya Dios, la palabra era preexistente. Dice, y junto a Dios, fíjate lo que dice al final del versículo 1, y la palabra era Dios. Ahí la traducción más correcta que la palabra sería el verbo. A mí no me gusta la traducción esta que hicieron de palabra, porque eso se puede interpretar de una forma feminista. A mí no me gusta el interpretar a Cristo de forma femenino. Yo, con todo el respeto a la Biblia de Jerusalén, yo seguir usando la palabra original. En el principio era el verbo, y frente a Dios era. Yo soy un poco, no sé si yo estaría viendo ya fantasma por donde quiera, pero donde a veces yo leo cosas y una alerta me hace ta. Yo digo, aquí hay algo de nueva era. Porque la nueva era es como las cucarachas, tú las terminas por un lado y sale por el otro. Y donde menos tú te lo imaginas, y a lo mejor la gente que está haciendo la traducción ni se da cuenta que la nueva era se lee. Porque es tan sutil que se cuela, que hasta tú mismo tienes que hablar, te das cuenta que dijiste algo que puede sonar a nueva era, porque ese es el engaño del demonio. Pero fíjate, vamos a poner con la palabra verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Juan lo dice claramente, el verbo era. Ustedes saben lo que la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que es la traducción más infame que existe sobre la tierra. Es una traducción grotesca y grosera. ¿Ustedes saben lo que dice? Lo que hicieron ellos dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era un Dios. Un Dios con D minúscula. Digo yo, ¿cuántos dioses hay? El verbo era un Dios. O sea que parece que hay muchos dioses. Colaron la palabra un, que no existe en el original griego. Dice, y la palabra era Dios. Por ella todo se hizo en el principio. El verbo se hizo carne. Esta palabra que se usa aquí, en griego la palabra ginomai, que significa llegó a ser. En un momento de la historia, esa persona espiritual se hizo. Cuando dice carne, quiere decir que en un momento determinado del tiempo y del espacio se hizo uno igual que nosotros, menos en el pecado. La semana que viene vamos a hablar entonces de la conciencia de Cristo, de qué conciencia tenía Cristo de sí mismo, porque hay mucha confusión con eso. Hay una cantidad de disparates sobre qué piensa Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cosa que nosotros los católicos verdaderamente no se nos explica. Porque cuando se explica, nosotros no vamos a las clases que se dan. Y en las predicaciones de los domingos casi siempre son bastante, no sé, nadie se quiere meter en estos problemas. Así que vamos a hablar de esa parte de la teología la semana que viene.